No hace falta pagar a un árbitro para corromper la competición. Basta con influir en el sistema. Hoy muchos aficionados siguen creyendo que para comprar a un colegiado hay que entregarle un sobre, como se hacía antaño. Pero en el siglo XXI, con casos como el Calciopoli o el caso Negreira, se emplea un método mucho más sofisticado, casi invisible para la opinión pública. Con nombramientos, sanciones, recompensas, ascensos o descensos, se puede controlar a los árbitros sin que nadie lo perciba. Los árbitros que se equivocaban a favor del Real Madrid eran sancionados, mientras que los que cometían errores a favor del Barça no solo quedaban impunes, sino que en algunos casos incluso eran premiados. Pudimos ver cómo Gracia Redondo fue premiado con la internacionalidad, semanas después de no señalar 3 penaltis al Real Madrid. A continuación, solo unos ejemplos de muchos. El árbitro Tristante Oliva señaló un polémico penalti de Marchena sobre Raúl. Al final de la temporada fue expulsado del sistema. Al año siguiente fue delegado del campo del Murcia. El mensaje a los árbitros fue claro. El árbitro Mejuto González pitó un penalti sobre todo fuera del área a favor del Barça contra el Atlético de Madrid, con 0-1 a favor de los rojiblancos. No fue sancionado por el Comité Técnico de Árbitros. Rodríguez Santiago concedió un gol de Messi con la mano en la penúltima jornada de Liga. Con ese gol, el Barça era virtualmente campeón de Liga. Pocos días después, el colegiado fue designado por el Comité Técnico de Árbitros para arbitrar la final de la Copa del Rey. Clos Gómez anuló 3 goles legales al Real Madrid y expulsó muy rigurosamente a Van Nistelrooy ante el Atleti. Menos de 3 meses después fue nombrado internacional. También volvió a ser convocado para el siguiente derbi en el Calderón. Pérez Burrul la lió en el Bernabéu. No señaló 2 posibles penaltis sobre Juanfran, que entonces jugaba en Osasuna. El árbitro fue sancionado varios partidos. Teixeira Vitiene sacó 2 amarillas a Busquets, pero no le expulsó. Manipuló el acta del partido. No fue sancionado por el Comité Técnico de Árbitros. La temporada siguiente, el mismo árbitro permitió que el Barcelona empezara el partido con más de 50 minutos de retraso, a pesar de que el reglamento lo considera una incomparecencia con pérdida de los 3 puntos. El árbitro fue premiado para oficiar el siguiente clásico de Copa del Rey. El árbitro Parada Romero se retiró del arbitraje presionado por el CTA por no expulsar a Mourinho, entonces entrenador de los blancos. En la primera vuelta el mismo árbitro expulsó a 3 jugadores del Madrid en el mismo partido, pero no hubo presiones. El árbitro Muñiz Fernández fue duramente criticado públicamente por Sánchez Arminio, entonces presidente del CTA, por conceder un polémico penalti a favor del Real Madrid. El árbitro fue sancionado con la nevera y descendió al final de la misma temporada. Quizá quien mejor tiene que decirlo es él. Él no sé cómo se encuentra, si ha tenido algún problema familiar, alguna cosa donde él, bueno, pues a lo mejor no estaba en el momento propicio, ¿no? De Burgos Bengoechea arbitró el clásico de la Supercopa en 2017. Se inventó un penalti tras una simulación de Luis Suárez y expulsó a Cristiano tras una falta de Umtiti. Unos meses después, el Comité Técnico de Árbitros le concedió la internacionalidad. Entonces, este tipo de cosas, digamos que crean suficientes pistas a los árbitros para saber que en caso de equivocarse, es mejor equivocarse de cierta manera y es peor equivocarse de tal otra manera, ¿no? Entonces, esto, dicho que los árbitros se equivocan, porque es obligado, es ponerles demasiado en claro que equivocándose de una manera les va bien y equivocándose de la otra manera les va mal, ¿no? Cada semana, o cada 15 días, José María Enríquez Negreira firmaba lo que hoy se conoce como el índice corrector, también llamado índice corruptor. Un documento que, según la investigación, podía decidir la carrera de los árbitros, sus ascensos, sus descensos y qué partidos dirigían. La Guardia Civil recopiló varios de estos documentos, todos con la firma de Negreira. Prueba tras prueba, semana tras semana, mostrando hasta dónde llegaba su influencia en el estamento arbitral. La puntuación y el llamado índice corrector eran las armas más eficaces para controlar a los árbitros. Cuantos más partidos dirigía un árbitro, más dinero ganaba. Si conseguía el cartel de internacional,
podía aspirar a pitar aún más encuentros, pero una sanción significaba menos designaciones y un descenso a segunda podía suponer perder hasta la mitad del sueldo. En una entrevista de 2023 en Marca, Iturralde González explicaba sin querer el método. El dinero te quita independencia. ¿Por qué? En mi época, cuando no arbitrabas por tanto dinero, era como una universidad. Desde arriba te decían que era amarilla o falta, y tú podías discutirlo. Se discutían ideas. Pero ahora con 300.000 euros, cada año bajan 2. Y si desde arriba te dicen que esto es amarilla o esto es falta, aunque sea roja, tú no vas a entrar en esa discusión porque tú tienes un estatus y lo quieres mantener.